con ustedes, perdón? Lo último que explicó fue lo de no polares y los polares. Que debe ver hoy a empezar proteínas, ¿verdad? Sí. ¿Alguna parte en especial dijo? Dijo que íbamos a ver clasificación, niveles estructurales y desnaturalización de las proteínas. Ok, gracias. Entonces, a ver, déjenme pongo aquí. Vamos a ver la clasificación de las proteínas. Las proteínas van a clasificarse, al igual que los aminoácidos, hay muchas clasificaciones de las proteínas, como había muchas clasificaciones de los aminoácidos. En este caso, vamos a ver únicamente 3 tipos de clasificaciones de las proteínas. Número 1, por su naturaleza química. Número 2, por la forma que adoptan. Y número 3, por su función biológica. O sea, todas las proteínas las podemos clasificar de esta manera. Por su naturaleza química, por la forma que adoptan y por la función biológica. En el caso específico de por su naturaleza química, vamos a hablar de 2 tipos de proteínas, simples y conjugadas. ¿Cuáles van a ser las simples? Aquellas proteínas que están única y exclusivamente hechas de aminoácidos. No tienen ninguna otra cosa más que aminoácidos. Son puros aminoácidos. Por eso estamos clasificando a estas proteínas desde el punto de vista de la naturaleza química, simples, únicamente hechas de aminoácidos. Por su lado, las conjugadas, como su propio nombre lo dice, van a ser proteínas que además de tener aminoácidos, pueden tener alguna otra biomolécula orgánica o inorgánica en su estructura. O sea, además de tener aminoácidos, tiene cualquier otra cosa. Puede ser moléculas orgánicas o inorgánicas. Por ejemplo, yo les digo, las lipoproteínas, ¿serán proteínas conjugadas, sí o no? Pues sí, como su propio nombre lo dice, son proteínas que tienen unidos ¿qué? Lípidos, y por eso hablamos de lipoproteínas. Ahora yo les hablo de las hemoproteínas. Las hemoproteínas son hormonas, ¿cómo se llama? Proteínas que tienen unido a un hierro, ¿no? Una hemoproteína, por ejemplo, o una fierroproteína, cobaltoproteína, o por ejemplo una glicoproteína, su propio nombre lo dice, glicoproteína, es una proteína que va a tener algún carbohidrato en su estructura. Y de hecho, niños, si ustedes recuerdan, yo les dije que la materia viva era la unión de ambas tipos de moléculas, orgánicas e inorgánicas. Por lo tanto, ¿qué tipo de proteínas creen que va a ser las más frecuentes que hay en todo nuestro cuerpo? ¿Simples o conjugadas? Simples. Conjugadas. Literalmente, recuerden que es la combinación de moléculas orgánicas e inorgánicas entre todas ellas. Y por esa razón, las proteínas más abundantes, prácticamente el 99.99% de todas las proteínas que nosotros vamos a tener van a ser proteínas conjugadas. Van a ser proteínas que van a estar unidas a cualquier otro elemento. Y simplemente, por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína muy abundante, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿a quién está unida la hemoglobina? A hierro. Y si no tiene hierro, pues no puede funcionar. O sea, inmensamente la mayoría de todas las proteínas de nuestro cuerpo son proteínas conjugadas. Las mínimas van a ser proteínas simples. Entonces, esta clasificación de simples y conjugadas de las proteínas es con base a su naturaleza química, y la naturaleza química más común o más frecuente es las conjugadas. ¿Vale? Ahora vamos a hablar
de la clasificación que a mi ver, es la más importante para mis fines, para la materia, que es por la forma que adoptan. ¿Por qué por la forma que adoptan? Por la forma que adoptan nada más hay dos. O son fibrosas o son globulares. Punto, no hay más. O son fibrosas o son globulares. ¿Ok? Las proteínas o son fibrosas o son globulares. Pero ¿por qué les digo que para mí esta es la más importante? Porque las fibrosas no son solubles y las globulares sí son solubles. Y entonces yo voy a ver cuáles son solubles o no solubles. Y recuerden que al final de cuentas el agua pues es la cuna de la vida. Entonces yo tengo que ver cuáles van a ser solubles y cuáles van a ser insolubles. Por su naturaleza que adoptan, las fibrosas no son solubles. Las fibrosas son insolubles en agua. Las fibrosas son insolubles en agua. Pero esta es una forma que adoptan. Entonces, ¿cuál es la forma de las fibrosas? Son proteínas alargadas. Son proteínas alargadas, delgadas. Y al ser estas proteínas alargadas, delgadas e insolubles en agua, estas van a ser entonces proteínas fibrosas. Por su parte, las globulares, como su propio nombre lo dice, van a ser proteínas que tienen una forma como globito, redonditas, gorditas, hechas bolitas, y estas sí van a ser solubles en agua. Entonces van a ser proteínas pequeñas, redonditas, en forma de globito, y que sí son solubles en agua. Entonces, estas, por esta forma que adoptan, van a ser proteínas que globulares. Ahora yo les pregunto, ¿yo necesitaré proteínas fibrosas y necesitaré proteínas globulares? Ambas. Pero, por ejemplo, ¿para qué yo necesito proteínas fibrosas que son insolubles en agua y que son alargadas? Para, por ejemplo, una proteína fibrosa es el colágeno, ¿no? Y el colágeno se presenta mucho en el tejido. Es para darle estructura, ¿no? Pero vamos más allá. Otra es la miosina y lactina, que son pues para la contractibilidad de los músculos. Y yo necesito que se mantengan insolubles para que estén así, ¿no? Pero vamos más allá. El citoesqueleto de la célula. ¿Cuál es la función del citoesqueleto? ¿Se acuerdan? Darle la forma. Yo necesito, y si ustedes se acuerdan, la estructura determina la función. ¿Quién está dando la estructura a la célula? El citoesqueleto. Entonces, yo necesito que la proteína que le está dando la estructura a la célula no sea soluble en agua, porque si no se va a disolver. Entonces, necesito que el citoesqueleto sean unas proteínas ¿de qué tipo? Fibrosas, para que aunque esté en el agua, estas proteínas no se disuelvan y entonces se destruya la estructura. Quiere decir entonces, niños, que las proteínas fibrosas tienen una función primordial en formar estructuras. Las uñas, por ejemplo, tienen una estructura, pero las uñas es pura queratina, es proteína fibrosa. Y yo les pregunto, ¿la uña no es una estructura? Sí, quítense la uña y échenla en el agua, díganme si es insoluble en agua. O sea, entonces, las proteínas fibrosas van a tender a ser estructuras. Van a tender a ser proteínas que van a formar estructuras. Y por ende, niños, las proteínas globulares van a ser proteínas que van a estar involucradas en el metabolismo como tal. Enzimas, moléculas, receptores, moléculas de señalización. O sea, prácticamente van a ser proteínas del metabolismo. Y las fibrosas van a ser prácticamente proteínas que formen ¿qué? Estructuras. Entonces tenemos proteínas estructurales y proteínas del metabolismo. Y las proteínas estructurales son principalmente proteínas ¿de qué tipo? Fibrosas. Y las proteínas del metabolismo son proteínas principalmente de tipo globulares. Entonces ahí tenemos
las proteínas fibrosas o proteínas globulares. Y esta es con base a la forma que estas van a adoptar. Y la tercera clasificación y más grande clasificación que hay de las proteínas y la menos usada de todas estas y que menos me interesa es la función. ¿Por qué? Porque la clasificación esta va a depender de las funciones que ustedes sepan de las enzimas y esas son inmensas. Hay enzimas que son proteínas, sí, entonces la función es enzimática. Hay enzimas que son de transporte, entonces la función es de transporte. Hay enzimas que son contráctil, pues la función es de contráctil. Hay enzimas que son de defensa, pues de defensa. O sea, las funciones que inventen de las proteínas, ese es el número de la clasificación de la función biológica. Entonces, no las voy a mencionar porque la lista no va a terminar. Si ustedes dicen, oye, la proteína esta sirve de hormona, una hormona, la función de esta proteína hormonal. Oye, doctor, esta proteína es de transporte. Esta proteína entonces funciones de transporte. Oye, doctor, y esta proteína, el citoesqueleto es una estructura. Pues esta proteína es de estructura. Entonces, esta clasificación de la función biológica, la clasificación va a depender del número de funciones que ustedes sepan que van a desempeñar las proteínas. Oye, doctor, que las proteínas son receptores de membrana. Función de esta proteína, transductor de membrana. O sea, esta clasificación es a las posibilidades que ustedes conozcan de las funciones que tienen las proteínas. Insisto una vez más, la que a mí más me interesa son las funciones con base a la forma que adoptan las proteínas y con base a la forma que adoptan fibrosas o globulares. Y la segunda, con base a su naturaleza química, simples o conjugadas. Las más comunes, las conjugadas, puesto que la materia es la combinación de moléculas orgánicas con moléculas inorgánicas. Miren lo que les decía, las fibrosas son moléculas alargadas, insolubles, generalmente son proteínas estructurales. Algunos ejemplos, la colágena, la elastina, la actina, la queratina. Y las proteínas globulares, pues generalmente son enrolladas en forma de globitos, solubles en agua, con alto peso molecular y son prácticamente el resto de las proteínas que no son estructurales. Ejemplo, albúminas, enzimas, inmunoglobulinas, o sea, todas las proteínas que no sean estructurales. Ahí estamos viendo ejemplo, miren, aquí hay más ejemplos de proteínas globulares y fibrosas, ahí tenemos un gran ejemplo. Y ahora vamos a los niveles estructurales de las proteínas. Los niveles estructurales de las proteínas. Las proteínas, niños, van a tener 4 niveles de organización. 4 niveles de organización. Que estos 4 niveles de organización son sumamente complejos, que es primero, segundo, tercero y cuarto nivel. Así de simple, así se llama. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel. Esos son los 4 niveles de organización de las proteínas o llamados niveles de organización de las proteínas. Nivel primario, secundario, terciario y cuaternario. Entonces, ¿cuáles son los 4 niveles estructurales de las proteínas? Primario, secundario, terciario y cuaternario. Punto. Son los 4 niveles de las proteínas. Primario, secundario, terciario y cuaternario. No hay más. El nivel primario se dice que es el nivel primario es el nivel lineal. Es un nivel que lineal. De hecho, también a este nivel primario se le conoce así como nivel lineal. Si ustedes dicen nivel lineal de línea, pues una línea. Si ustedes dicen nivel lineal o primario, es exactamente lo mismo. Como ustedes quieran llamarlo, como ustedes se sientan más cómodos, si le quieren llamar nivel primario, si le quieren llamar nivel lineal, es exactamente lo mismo. Este nivel primario tiene varias características. Este nivel primario. Número 1, este nivel primario determina, vamos a hablar de varias funciones del nivel primario y se las voy a explicar. Número 1, determina al nivel funcional de las proteínas. No estoy diciendo que es el nivel funcional, ¿verdad?
Estoy diciendo que determina al nivel que funcional. Yo no estoy diciendo que el nivel primario es el nivel funcional. Estoy diciendo que el nivel primario va a determinar al nivel funcional. Lo va a determinar. Número 2, el nivel primario está determinado genéticamente. El nivel primario está determinado ¿qué? Genéticamente. Segunda o tercera característica o la que vaya. El nivel primario está determinado por la secuencia de aminoácidos. Está determinado por la secuencia de aminoácidos. Está determinado por la secuencia de aminoácidos. Y siguiente nivel. Este nivel está determinado, o sea, ya el nivel ahora sí, está determinado por los enlaces peptídicos. Por los enlaces peptídicos. Básicamente, niños, el nivel primario que es lineal es únicamente la conformación de las proteínas. Es decir, esta proteína tiene 100 aminoácidos. Recuerden que esos 100 aminoácidos tienen una secuencia, ¿no? El aminoácido 1 es este, el 2 es este, el 3 es este. Esa ya está determinada y recuerden que está determinada ¿qué? Genéticamente, ¿no? Por eso les digo que el nivel primario está determinado ¿qué? Genéticamente. Porque yo les dije que la información genética de una proteína estaba en el DNA, ¿no? Y que ahí estaba la información de qué aminoácidos eran, cuáles aminoácidos y el orden de los aminoácidos, ¿se acuerdan? De tal manera que cuando ustedes sacan esa información y nosotros queremos ver cuál es el primer aminoácido, la información genética dice quién es el primero. Y luego decimos, oye, ya queremos el segundo aminoácido, la información genética dice quién es el segundo. Oye, ahora vamos al tercero, la información genética dice quién es el tercero. Por eso les digo que este nivel está determinado ¿qué? Genéticamente, porque literalmente lo único que estamos haciendo es ver la información y acomodar a los aminoácidos con base a lo que dice la información ¿qué? Genética. Ustedes no van a inventar nada. Cuando vayan en el aminoácido 96, la información genética dice quién es el aminoácido 96. Cuando vayan en el aminoácido 99, la información genética dice quién es el 99. Y ustedes deben de agregar los aminoácidos en ese orden. ¿Me explico? ¿Y cómo vamos a unir a los aminoácidos entre sí? ¿Se acuerdan cómo se unen los aminoácidos entre sí? Por enlaces peptídicos. Por eso les dije, básicamente este nivel está determinado por la presencia de enlaces ¿qué? Peptídicos, porque la presencia de enlaces peptídicos está haciendo que los aminoácidos se vayan ¿qué? Uniendo. Recuerda entonces, si yo tengo mi aminoácido 1 y yo ya sé cuál es el 2, ¿cómo voy a unir al 2 con el 1? Con un enlace peptídico. Si yo ya tengo el aminoácido 3, entonces ¿cómo se va a unir el 3 al 2? Por un enlace peptídico. Entonces, prácticamente el nivel primario, niños, no es más que hacer a la proteína, polimerizar a los aminoácidos, pero no cualquier polimerización, sino la polimerización de acuerdo a lo que dice que... La información genética. Con base a eso. O sea, se va a hacer la polimerización de aminoácidos con base a lo que dice la información genética, no a los inventos de nadie. Pero recuerden que todos esos aminoácidos se unen entre sí a través de enlaces ¿qué? Peptídicos. Ahora, niños, este nivel primario, que es nada más la determinación de la secuencia de aminoácidos genéticamente y la polimerización de esos aminoácidos y su unión a través de enlaces peptídicos, hace que se vaya formando literalmente una cadena de aminoácidos, nada más, pues se va formando una cadena como se va haciendo. Por eso se llama este nivel lineal, porque literalmente es una línea que se está formando de aminoácidos, nada más, es una línea que se está formando. Por eso se llama nivel lineal. Y esta línea se va haciendo con base en la información genética y acomodándolos por enlaces peptídicos, y eso es todo.
Este nivel primario, niños, este nivel primario no es activo, es no funcional o no activo. No tiene función. ¿Quiere decir que las proteínas en nivel primario están funcionando? No, no funcionan, les dije. No son niveles activos, no funcionan. Pero estamos precisamente en el nivel primario apenas. Ahora, una vez que ya se termina de hacer a la proteína, y ya se libera de los ribosomas y ya se libera la línea de aminoácidos con base a la información genética, esta proteína, al empezar a estar en contacto con el agua y todo, la proteína se empieza a plegar sobre sí mismo. ¿Qué significa esto? Que la proteína empieza a plegarse sobre sí mismo. Significa que literalmente la proteína se empieza a doblar sobre sí misma. Ahora, si la proteína se empieza a doblar sobre sí misma, ¿sigue lineal o no sigue lineal? O ya no está lineal, ¿verdad? ¿Por qué ya no está lineal? Porque la proteína ya se está plegando. Eso se llama plegación, plegamiento. O sea, dicho de otra manera, naca sería, se empieza a doblar sobre sí misma, pero eso es una tontería que naco se escucha decir, se está doblando sobre sí misma. El término correcto es plegando. La proteína se está plegando sobre sí misma. Y al estarse plegando sobre sí misma, deja de ser lineal, ¿vale? Deja de ser lineal. Cuando se empieza a plegar sobre sí misma, empieza a adoptar una forma tridimensional. ¿Qué permite el plegamiento de la proteína entonces, niños? ¿Qué permite el plegamiento de la proteína? La adopción de una estructura tridimensional. La adopción de una estructura tridimensional. Pero este plegamiento sobre sí mismo que está determinando una estructura tridimensional se está estableciendo a través de unos enlaces que van a hacer los aminoácidos sobre sí mismos en sus cadenas laterales para empegarse a plegar sobre sí mismos, que son enlaces llamados enlaces de puentes de hidrógenos. Entonces, los puentes de hidrógenos, ¿qué empiezan a hacer con esta proteína? Los puentes de hidrógenos se empiezan a hacer entre las cadenas laterales de los aminoácidos, y al empezarse a hacer entre las cadenas laterales de los aminoácidos o sus grupos funcionales, estos se empiezan a plegar y empieza a adoptarse una forma tridimensional. Pero yo les pregunto, ¿los enlaces de puentes de hidrógenos son enlaces muy fuertes? No, son enlaces extremadamente débiles. De tal manera que si son enlaces extremadamente débiles, ¿qué creen que va a pasar con el plegamiento de la proteína si los enlaces son muy débiles? La proteína se despliega. Y si la proteína se despliega, ya no tiene o no mantiene a la estructura tridimensional, porque si se empieza a plegar acá, esta se despliega, se vuelve a plegar, esta se despliega. O sea, la proteína sí se está plegando, pero a medida que se está plegando, otras partes de ella se están desplegando, porque los puentes de hidrógeno son uniones muy débiles. Ahora, el plegamiento que se está dando a través de estos puentes de hidrógenos es un plegamiento débil que no permite o no mantiene a la estructura tridimensional. ¿Me explico? Entonces, ¿qué enlaces está caracterizando a este segundo nivel estructural de las proteínas? La presencia de de puentes de hidrógenos. La presencia de puentes de hidrógenos. Y en este nivel estructural se empieza a dar una forma tridimensional a las proteínas. Se empieza, más no se mantiene por los mismos puentes de hidrógenos, ¿vale? Ahora, ¿por qué insisto tanto
con la forma tridimensional de las proteínas. Porque déjenles digo una cosa. Las proteínas son funcionales cuando tienen una forma tridimensional. Cuando tienen una forma ¿qué? Tridimensional. Ahora, ¿el nivel primario era tridimensional? Por lo tanto, el nivel primario no era ¿qué? Funcional. Ahora, ¿el nivel secundario es tridimensional? No. No, porque se empieza a ser tridimensional, pero acuérdense que no se mantiene el estado tridimensional porque los enlaces son muy débiles. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿será funcional este nivel secundario? Tampoco, pero recuerden, empieza a ser tridimensional, empieza a tener plegamiento. Y déjenles digo, vamos a tener dos tipos de niveles estructurales secundarios. Van a haber dos tipos de plegamientos secundarios. Los dos tipos de plegamientos secundarios se llaman hoja plegada beta y alfa hélice. ¿Cuáles son los dos tipos de plegamientos secundarios? Hoja plegada beta y alfa hélice. Ahora, ¿no tienen ustedes una pequeña idea por qué van a haber dos tipos de plegamientos secundarios? Si estos van a formar al final de cuentas un nivel tridimensional y funcional más adelante. ¿Alguien tiene una idea por qué hay dos tipos de plegamientos? Porque hay dos formas en las que se adoptan. Exacto, porque hay dos formas en que se adoptan las proteínas, fibrosas y globulares. Cuando el plegamiento es en hoja plegada beta, va a terminar siendo una proteína fibrosa. Y cuando el plegamiento es en alfa hélice, va a terminar siendo una globular. Entonces, desde el plegamiento se va a determinar el tipo de forma que va a adoptar la proteína más adelante en sus procesos de estructuración de las proteínas. Entonces, por eso desde el nivel secundario se empieza a determinar si el plegamiento que se está dando a nivel secundario es una hoja plegada beta o una alfa hélice. Si es una alfa hélice, va a terminar siendo una proteína globular. Y si es una hoja plegada beta, generalmente va a terminar como una proteína fibrosa. Pero ojo, no es funcional todavía. La proteína no es funcional. Una vez que ya pasa este nivel secundario, la proteína avanza a otro nivel estructural llamado nivel ¿qué? Terciario. Y el nivel terciario, niños, al nivel terciario se le conoce como el nivel tridimensional de las proteínas. Se les conoce como el nivel ¿qué? Tridimensional de las proteínas. De tal manera que yo les pregunto, si el nivel terciario es el nivel tridimensional de las proteínas, yo les pregunto, ¿el nivel terciario será un nivel activo de las proteínas, sí o no? Claro. Quiere decir que el nivel terciario de las proteínas ya es el nivel funcional de las proteínas. Por lo tanto, el nivel terciario ya es un nivel ¿qué? Activo de las proteínas. Es un nivel activo de las proteínas. Pero pasa algo interesante, niños. El nivel terciario también se le llama nivel nativo de las proteínas. También se le conoce al nivel terciario como el nivel ¿qué? Nativo de las proteínas. Por eso a este proceso también se le llama naturalización de las proteínas. ¿Qué significa entonces la naturalización de las proteínas?
que la proteína pasa del primer nivel primario al nivel secundario, y del nivel secundario al nivel terciario para llegar al nivel ¿qué? Nativo. Por eso este proceso a los niveles de organización de las proteínas también se les llama nivel de la naturalización de las proteínas. No sé si me explico. Decir la naturalización de las proteínas es llevar la proteína del nivel primario al nivel ¿qué? Terciario. O sea, de lo no funcional a que sea ¿qué? Funcional. Como ustedes quieren llamarlo, niveles organizacionales de las proteínas o naturalización de las proteínas, es exactamente lo mismo. ¿Cómo se le llama a este nivel terciario? Nativo. Por eso el proceso se llama naturalización. O dos, tridimensional. Y cuando es tridimensional, es funcional. Por eso también a este nivel terciario se le llama el nivel funcional de las proteínas. El nivel funcional de las proteínas. Y entonces seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿y qué debe de pasar a este nivel terciario para que se mantenga el nivel tridimensional? Recuerden que el secundario no se mantenía. Y ahora en el nivel terciario sí se mantiene el nivel tridimensional, o sea, se mantiene. Y entonces, déjenles digo que este nivel terciario aparecen otros tipos de enlaces para fortalecer el plegamiento de las proteínas. Y este otro tipo de enlaces que aparece para fortalecer el plegamiento de las proteínas son los enlaces salinos. Los enlaces salinos. Quiere decir entonces que ya una proteína nativa tiene enlaces peptídicos, puentes de hidrógenos y enlaces salinos. Y a través de todos esos enlaces que tiene esta proteína, está siendo capaz de mantener a la estructura tridimensional, a la estructura nativa, y que la proteína sea entonces funcional. Pero hay otro nivel estructural de las proteínas más todavía. Porque ¿cuántos niveles estructurales les dije que había? 4, yo ya les hablé de 3. Y entonces las proteínas terciarias pueden pasar a un nivel cuaternario. A un nivel cuaternario. Y el nivel cuaternario también es funcional. También es funcional porque las proteínas ya pasaban por un nivel terciario, que era cuando mantenían la estructura tridimensional. El nivel cuaternario también es funcional. Quiere decir que ¿cuáles son los dos niveles funcionales de los niveles de organización de las proteínas o de los niveles de naturalización? El terciario y el cuaternario. Y los dos que no son activos, primario y secundario. Y la pregunta entonces del millón aquí sería, ¿y el nivel cuaternario? El nivel cuaternario, ¿por qué se caracteriza? El nivel cuaternario, niños, es la unión de 2 o más proteínas terciarias. Es la unión de 2 o más proteínas terciarias. Se van a unir entre ellas. Yo tengo una terciaria y tengo una terciaria y estas dos se juntan, ya no son terciarias. Si estas dos se juntan, entonces ya es una proteína cuaternaria. Y ojo, si se juntan dos terciarias, ¿van a tener la misma estructura, sí o no? No, ¿verdad? Entonces se va a formar una nueva estructura. Se van a formar lo que conocemos megaestructuras. Y al formarse megaestructuras, empiezan a desarrollar nuevas funciones, porque tienen nuevas porque tienen nuevas estructuras. Ya no son las mismas estructuras por separado. No quiere decir que una proteína terciaria no sirva. No, sí sirve. Pero cuando se une a otra terciaria y forma una megaestructura nueva, su función va a cambiar porque ya no es la misma estructura. ¿Me explico? ¿Cómo entender esto? Es bien sencillo entender esto. Siempre les digo que yo me acuerdo mucho cuando estaba bien morrito que miraba los Power Rangers, los originales, obviamente, ¿no? Y entonces cada monito
tenía un robot, el T-Rex, el que volaba, el mamut, o sea, cada quien se ponía en su monito y yo le pregunto, ¿cada Power Ranger en su monito no era funcional? Sí, ¿verdad? El T-Rex peleaba, el otro rinoceronte, ¿cómo se llama? Cada quien peleaba, o sea, eran funcionales. Pero siempre les metían una chinga a todos y los destruían. Y entonces, ¿qué tenían que hacer para vencer? Unirse entre ellos para formar a una nueva estructura que era el Megazord. Y el Megazord, que era una mega estructura, yo les pregunto, ¿no es que no funcionaban ellos por separado? Sí, ellos ya eran terciarios y funcionaban, pero al combinarse formaron una mega estructura con una estructura diferente y por ende con funciones que diferentes. Y por eso el Megazord, cuando aparecía, al tener nuevas funciones que no tenían por separado, podían vencer a los villanos. Así es las proteínas en nuestro cuerpo. Las proteínas terciarias son funcionales, pero cuando se combinan con otras proteínas terciarias y forman proteínas cuaternarias y megaestructuras, entonces desarrollan nuevas funciones. Y para rematar, ¿qué tipo de nivel estructural de las proteínas creen que va a dominar a las proteínas de nuestro cuerpo? ¿Terciarias o cuaternarias? Cuaternaria. Siempre respondan lo más complicado, porque el cuerpo es lo más complicado y organizado siempre. Y para rematar, las proteínas dominan en un nivel cuaternario. La hemoglobina, ¿cuántas proteínas son juntas? ¿Se acuerdan? Son 4 proteínas juntas y nosotros la llamamos como una proteína que se llama hemoglobina, pero no es una, son 4. Las enzimas, niños. Las enzimas, aunque nosotros decimos un nombre, piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa tiene 5 enzimas, 3 coenzimas y como 3 vitaminas también. Son complejos multienzimáticos. Si yo hablo, por ejemplo, de la ACP o la sintasa de los ácidos grasos, son 20 enzimas juntas que forman a una enzima. Entonces, la célula de nuestro cuerpo, la materia viva o los organismos vivos somos complejos, sobre todo los eucariotes, ¿vale? Nosotros tenemos megaestructuras. Estas megaestructuras son las que nos están haciendo sumamente complejos y nos están haciendo precisamente tener características distintas y funcionales distintas. Entonces, los niveles estructurales activos de las proteínas van a ser los terciarios y los cuaternarios, y los que predominan son los cuaternarios. Al igual que si hablásemos de la naturaleza química, simples y conjugadas, pero los que predominan son los conjugados, lo más complejo. Entonces, así tenemos los niveles de naturalización de las proteínas o niveles organizacionales o estructurales de las proteínas. Pero, niños, el nivel terciario o cuaternario siempre es el mismo para las proteínas. Siempre es el mismo, no cambia. O sea, la hemoglobina siempre es así. Su nivel, su organización nunca va a cambiar. Se destruye esa hemoglobina y se hace una nueva hemoglobina y se hace exactamente igual con la misma organización. Se vuelve a destruir esa hemoglobina, se vuelve a hacer una hemoglobina con la misma estructura idéntica. Se vuelve a destruir esa hemoglobina, se vuelve a hacer una hemoglobina con la misma estructura idéntica. Todo es siempre exactamente igual, siempre, no va a cambiar. ¿Vale? Nunca va a cambiar. Siempre es el mismo por una pequeña razón. El nivel cuaternario está determinado por el nivel terciario. El nivel terciario está determinado por el nivel secundario. Y el nivel secundario está determinado por el nivel primario. Y el nivel primario está determinado por la información genética. Y si la información genética no cambia, el nivel primario no cambia. Y si el nivel primario no cambia, el secundario no cambia. Y si el secundario no cambia, el terciario no cambia. Y si el terciario no cambia el cuaternario.
Quiere decir entonces que a quién tienen que cambiar para que cambie la estructura de la proteína y por ende su función. La información genética. A la información genética. Si ustedes cambian la información genética, van a cambiar la secuencia primaria. Y si cambian la secuencia primaria, la secundaria va a cambiar. Y si la secundaria cambia, cambia la terciaria. Y si la terciaria cambia, cambia la cuaternaria. Y el problema, niños, es que ustedes pueden tener una enzima bien importante para el metabolismo que es vital. Una proteína vital. Si cambian la información genética de esa proteína y hacen que se cambie y cambie la estructura y la estructura hace que esa proteína deja de funcionar, están bien muertos, muertísimos. Solamente por haber cambiado la información en el DNA. Es que esa información no tuvo que haberse cambiado. Pero se puede exponer a muchas cosas que hacen que cambie la información genética. El problema es que cambiaron la información genética en un gen que formaba una proteína, que esa proteína era muy importante para vivir. Ejemplo tan sencillo, la hemoglobina. Hay muchas enfermedades que hacen alteraciones de la estructura de la hemoglobina que muchas veces no son compatibles con la vida. ¿Y qué dicen? Cambié la información genética del gen de la hemoglobina. Pero, güey, nomás le cambié una base al DNA. No importa. Con una base del DNA que hayas cambiado en el gen de la hemoglobina es más que suficiente para que se cambie la información genética. Y si se cambia la información genética, la secuencia de los aminoácidos se cambia. Y si la secuencia de aminoácidos se cambia, ya no es el mismo nivel estructural primario. Y si ya no es el mismo nivel estructural primario, tampoco va a ser el terciario ni el cuaternario, y si ya no es la misma estructura, tampoco va a tener entonces la misma función. ¿Y cuál es la función de la hemoglobina? El transportar ¿qué? El transportar oxígeno, pero con la estructura que tiene. Cámbiale la estructura y entonces pues cambia su función. Y yo creo que será muy peligroso que la hemoglobina deje de transportar oxígeno, ¿no creen? Y entonces dicen, güey, pero todas las proteínas siguen estando igual, no las cambies. Sí, güey, pero cambiaste la de la hemoglobina, que la función de la hemoglobina, que era transportar oxígeno, y creo que tú pues no puedes vivir sin que la hemoglobina deje de transportar oxígeno, entonces pues te vas a morir. ¿Y se acabó? Aunque todas sus otras proteínas estén normal, bonitas, sí, pero cambiaste una que era muy importante, y al cambiarle su estructura, cambiaste su función. Y entonces, pues ya, valió. ¿Vale? Entonces, no debe de cambiarse la información genética para que no cambie la secuencia de primaria ni el proceso de naturalización de las proteínas, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo en cuaternaria. Las proteínas cuaternarias se dicen que son proteínas alostéricas. Las proteínas alostéricas se caracterizan por tener una regulación alostérica, que en el siguiente tema de enzimas voy a hablar del alosterismo. Nomás sepan ustedes que las proteínas alostéricas únicamente existen en el nivel cuaternario. Y las proteínas alostéricas es aquellas que se regulan por una molécula llamada alostero. O sea, tiene es una molécula que tiene su alosterismo. Se me fue el fregado el nombre. Un grupo alostérico. Y ya. Las primarias, secundarias y terciarias no tienen control alostérico. El único que tiene control alostérico es el cuaternario. Y miren, aquí están las simples que ya hablamos. Aquí están las conjugadas, vean. Desde lipoproteínas, glicoproteínas, fosfoproteínas, hemoproteínas, fabloproteínas, metaloproteínas, lipidoproteínas, carbohidratos. O sea, se les puede pegar todo y es normal y así tiene que ser. ¿Tal?
Y ahora viene el otro proceso que les dije, que era la desnaturalización. ¿Qué será la desnaturalización? Y yo sí, ya les dije ahorita qué era la naturalización. ¿Qué será entonces la desnaturalización? Desplegamiento. Pues, ¿cuál que era la naturalización? ¿Se acuerdan? Llevado del nivel primario al nivel terciario y cuaternario. Ahora, ¿qué creen que será entonces la desnaturalización? Del cuaternario al primario. Exacto, llevar del nivel cuaternario al nivel que primario. Ahora, la naturalización que hacía con las proteínas, la naturalización. ¿Qué hacía la naturalización? Las plegas. Sí, pero ¿qué hacía la naturalización? Las hacía funcionales. Las hacía funcional. Ahora, ¿qué creen que va a ser entonces la desnaturalización? Pues le quita esa funcionalidad. Exacto, les quita la función. Si tú quieres que una proteína deje de funcionar, desnaturalízala. Desnaturalízala sería quitarle su estructura tridimensional y cuaternaria. Al quitarle esa estructura tridimensional y cuaternaria y llevarla a una primaria, ¿qué estás haciendo? Quitándole su estructura funcional. Y entonces al quitarle su estructura funcional, pues esa proteína deja de funcionar. Punto. Entonces la desnaturalización va a hacer que las proteínas pierdan su función. Y además de que va a hacer que las proteínas pierdan su función, va a llevar a las proteínas a un nivel primario. A un nivel primario. Pero en la siguiente sesión hablaremos de la desnaturalización y después de la desnaturalización vamos a hablar de digestión. O sea, precisamente, ¿qué creen ustedes que va a ser más fácil digerir? ¿Una proteína que está así, miren, toda plegada, o una proteína que está así, miren, de pechito? Obviamente esta está más fácil destruir que esto. Entonces, la desnaturalización va a facilitar ¿a quién? A la digestión de las proteínas. No solamente es para quitarle la función, sino que también la desnaturalización puede favorecer, no puede favorecer, favorece la digestión de las proteínas. Es más fácil degradarlas. Pero lo veríamos en la próxima sesión. ¿Vale, vale? O sea, hasta el martes. Voy a ver si les voy a ver si ahorita tienen otra clase. No, hasta las 4, hasta las 4. No, A las 2. A las 2 en el laboratorio. A las 2 en el laboratorio. No sabía. Seguramente el lunes les voy a dar por ahí en la tardecita o algo para recuperarla. Ok. ¿Sale? Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Gracias. Bye, tome agua.